En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Buenos días, queridos hermanos. Entonces hoy estamos celebrando el tercer domingo el tercer día de la novena de nuestra patrona Santa Rosa de Lima. La vida de Santa Rosa de Lima. Cuando los pretendientes pararon de llegar, Rosa persistió en su determinación de entrar en un convento. Después de un periodo de discusión, todos se pusieron de acuerdo que Rosa no tendría que casarse, pero que ella no tenía que entrar en un convento. Ella pudo, sin embargo, unirse a la Tercera Orden Dominica. Allá haría los votos religiosos y vestiría el hábito de monja, pero ella viviría en su casa con sus padres. Rosa era ansiosa de aceptar este compromiso, tal vez porque era el mismo plan de Santa Catalina de Siena, que se había puesto de acuerdo con su familia. Catalina también había sido una querida y joven mujer de una familia próspera. Ella también resolvió hacerse monja y como la familia de Rosa, la familia de Catalina rehusó su consentimiento, pero ellos los permitieron a ella unirse a la Tercera Orden Dominica. Para Rosa y Catalina esto no era lo ideal, pero podían vivir así. Entonces hoy estamos también celebrando el domingo 20 del año y el tópico de la liturgia es la Iglesia Católica que está abierta para recibir a todo el mundo. La Iglesia es para todo el mundo, no es una propiedad privada de nosotros, es de todo el mundo. La primera lectura nos dice que Israel, antes de ir en exilio, y antes de llegar a tener contacto con otros pueblos, no era católico, no era universal. Él estaba encerrado en sí mismo. Más tarde Israel, siendo iluminado, se dio cuenta que el único Dios es el Padre de todos. El Evangelio nos muestra lo que Jesús piensa. Las comunidades cristianas tienen que ser realmente católicas y abiertas para recibir a todo el mundo. La segunda lectura está relacionada con este tópico de catolicidad y muestra que la salvación no es un resultado de privilegio o porque uno es miembro de un cierto grupo de gente, sino porque uno acepta la iniciativa salvadora de Dios que es para todos los pueblos. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por el eterno descanso de la señora Pilar Magallán, 6 años de fallecida de parte de sus hijos. Por el eterno descanso de la señora Ana María Alvarado, de parte de sus hijos y esposo. Por las almas del purgatorio, y por los niños no nacidos. Por el descanso eterno de Jacinto Meléndez Cordero y Antonia Reyes Cedillo, de parte de su hija. Por el eterno descanso de Lucila Villanueva y Fausto Benítez, de parte de sus hijos. Por el eterno descanso de Henry Hernández, de parte de su esposa y amigos. Por el eterno descanso de José Lázaro Estrada, de parte de su familia y amigos. Por el eterno descanso de Alejandra López, de parte de la comunidad hispana. Por el eterno descanso de Abel Ramos Morales, de parte de su esposa, hijos y nietos. También por Rosalina Morales Bautista, 6 meses de fallecida, de parte de su esposo, familia y amistades.
por Custodio Suárez, de parte de María Suárez y hermanos. En acción de gracias y bendición especial para Lucas Galindo Matías, 3 años, de parte de sus papás y hermanos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, postrémonos con gran humildad delante del Señor y delante de la comunidad y pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos. Enciende, Señor, nuestros corazones con el fuego de tu amor, a fin de que, amándote en todo y sobre todo, podamos obtener aquellos bienes que no podemos nosotros ni siquiera imaginar y has prometido tú a los que te aman. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor:
velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se manifiestan fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que canten de alegría las naciones, porque riges la tierra con justicia, rige los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones sobre la tierra. Que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a alguno de ellos. Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será la reintegración sino la resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos. En la misma forma, los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios. Aleluya.
Jesús predicaba el evangelio del reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó ni una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo he sido enviado sino a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Pero ella replicó: es cierto, Señor. Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Como siempre, reflexionamos sobre las tres lecturas para que saquemos una conclusión de cada una y al final hagamos una sola. El libro del Deuteronomio muestra la mentalidad cerrada de Israel delante de los pueblos extranjeros. Ese libro prohíbe a los hebreos tener cualquier contacto con ellos para evitar de ser alejados de Yahvé Dios. Los extranjeros no podían ser miembros de sus comunidades y eran excluidos de las oraciones y sacrificios en el templo. Pero el exilio en Babilonia los ayudó a madurar humanamente y religiosamente. Ellos se compararon con los otros pueblos, corrigiendo muchos de sus prejuicios. Ellos se dieron cuenta de que los paganos no eran malos por naturaleza, y a menudo vivían moralmente muy buenas vidas, que su religión contenía también valiosos preceptos sociales. Entonces, cuando regresaron del exilio, los israelitas no eran lo mismo de antes, habían cambiado. El profeta del que hemos leído hoy había aprendido en Babilonia a abrir su corazón y a ver las cosas buenas con los otros pueblos. No deberíamos tener barreras entre pueblos, porque todos comparten el mismo derecho de considerarse el pueblo de Dios. Todos los hombres pertenecen a Dios, todos son el pueblo de Dios. Llegará un día en que los extranjeros, honrando a Dios y observando sus mandamientos, serán conducidos al templo del Señor y ofrecerán sus oraciones y sacrificios allá. Nadie se sentirá como un extranjero en la casa de Dios. En el templo, en la casa de Dios, todos somos iguales. Somos los hijos de Dios. No importa el color, la raza, la lengua, nada de eso. Todos somos iguales. Nadie se sentirá como un extranjero en la casa de Dios. El templo será un lugar de oración y todos los pueblos de la tierra vendrán a adorar a Dios juntos. En la segunda lectura, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, cada vez que Pablo entraba en una ciudad, siempre predicaba el Evangelio primero a los judíos. Y si ellos se rehusaban de escucharlo, entonces él se dirigía a los gentiles, a los paganos. Su desobediencia, el rechazo del Evangelio de los judíos, ha tenido un resultado positivo.
y ha guiado a las comunidades cristianas a abrirse en contacto con los paganos, con todo el mundo. Si los judíos hubieran aceptado a Cristo con su meticuloso y cerrado marco de referencia de mente, con sus prejuicios contra los extranjeros, cualquiera que no fuera judío habría encontrado muy difícil entrar en la Iglesia católica. Según San Pablo, el rechazo de su gente para aceptar a Cristo no permanecerá para siempre. Llegará un día cuando también Israel se postrará delante de Jesús el Nazareno y lo reconocerán como el Mesías anunciado por los profetas. Eso será una verdadera resurrección de entre los muertos. Israel, todos los israelitas, ellos se consideraban como el pueblo escogido de Dios y nunca pensó que ellos serían privados de todos sus privilegios. Su falta de apertura a cualquier signo de salvación les causó el ser excluidos del gozo del reino de Dios. Ellos todavía están esperando el Mesías. En el Evangelio, aún en tiempos de Jesús, los judíos pensaban que ellos eran los únicos seres humanos puros. Eran puros. Los demás, los extranjeros, nosotros éramos impuros, como perros. Ellos miraban a los paganos que eran como perros, que no sabían nada de la ley de Dios. Ellos se consideraban a sí mismos como los únicos que placían al Señor. Pero con estas actitudes, ¿quién puede placer al Señor? Nadie. Al inicio de la Iglesia, los apóstoles se encontraron con la necesidad de enfrentar el problema y resolverlo, si se admitían los extranjeros en la comunidad cristiana o no. Jesús había limitado su vida pública al servicio de los miembros de su propio pueblo y mandó a sus discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero el plan de Dios era que la salvación se debía anunciar primero a la gente de Israel, lo que hizo Jesús, y después aquellos que por muchos siglos se habían preparado para entenderla y recibirla. Si ellos se mantenían fieles a ese programa, ellos serían la luz para las otras naciones. Eso era lógico y apropiado, que Jesús gastara más tiempo con su pueblo de Israel. Y él lo manifestó muy claramente, no obstante que su evangelio era para todo el mundo. Y esto es lo que nos dice el evangelio de hoy. Un día, una mujer extranjera se dirigió a él. Ella era una mujer cananea que pertenecía a un pueblo enemigo de Israel, un pueblo peligroso que antes había arrastrado a Israel fuera de su fe en Dios y lo había reducido a adorar el ídolo Baal. Mateo nos dice que Jesús al principio trató a esa mujer duramente. Cuando ella le pidió ayuda, él ni siquiera la volvió a mirar. Cuando los apóstoles le pidieron de despedirla porque seguía gritando detrás de ellos, él respondió a la pobre mujer un poco fuertemente: yo he sido mandado sino solo a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Cuando la mujer se arrodilla delante de él, la ofende tratándola como un perro, que no es bueno tomar el pan de los hijos y tirárselo a los perros, a los paganos. Esas palabras nos dan la impresión de que él, como sus paisanos los hebreos, no tiene nada más que desprecio por los extranjeros y que los rechaza a todos. Pero eso no es realmente el caso, porque Jesús estaba enseñando a sus discípulos y estaba enseñando al pueblo. Esa era una metodología, una acción pedagógica. El resto de la historia nos muestra que todo fue con el fin de guiar a los discípulos a un cambio de corazón. Mujer, tú tienes una gran fe, exclamó Jesús al final de la historia. Y ningún otro israelita, ningún otro hombre
ha sido elogiado por Jesús como esa mujer. Mujer, tú tienes y esa gran fe hizo que la hija fuera curada. Él les está enseñando a sus discípulos que ya ha llegado el tiempo de echar abajo todas las barreras que dividen al pueblo. Tenemos que echar afuera, derribar todas las barreras que nos separan entre los hombres, porque todos somos iguales, somos hijos de Dios y tenemos que estar juntos y ayudarnos. El pueblo de Dios incluye a todos, como vimos en la primera lectura. Hay que notar cómo Jesús ridiculiza a los guías espirituales del pueblo de Israel. Él decía que eran ciegos guiando a otros ciegos, ignorantes guiando a otros ignorantes. Y les muestra que los paganos tienen más fe que los mismos israelitas, que los perros, los paganos, son mejores que sus amos, los israelitas. Vamos a decir las letanías en honor de Santa Rosa de Lima. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, escúchanos. Cristo, bondadosamente óyenos. Dios Padre del cielo, ten misericordia de nosotros. Dios, el Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios, el Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, en un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. A cada letanía respondemos: enséñanos paciencia en el sufrimiento. Enséñanos paciencia en el sufrimiento. Santa Rosa de Lima, patrona de nuestra parroquia, enséñanos en el sufrimiento. Llena de la Iglesia gracia de Dios, enséñanos paciencia en el sufrimiento. Perseverante en oración, enséñanos en el sufrimiento. Ardiente de amor a Dios, enséñanos paciencia en el sufrimiento. Consumiéndose en el celo por el amor de Dios, enséñanos paciencia en el sufrimiento. Dócil al Espíritu Santo, enséñanos paciencia al sufrimiento. Alimentada por la Eucaristía, enséñanos paciencia en el sufrimiento. Iluminada por la palabra, enséñanos paciencia en el sufrimiento. Tierna en devoción a la bienaventurada Madre, enséñanos paciencia en el sufrimiento. Ardiente celo por la salvación de las almas, enséñanos paciencia en el sufrimiento. La primera flor de santidad en América, enséñanos paciencia en el sufrimiento. Don del cielo, enséñanos paciencia en el sufrimiento. Generosa en perdonar, enséñanos paciencia en el sufrimiento. Ejemplo de obediencia, enséñanos paciencia en el sufrimiento.
Siempre lista para hacer la voluntad de Dios, enséñanos beneficio en el sufrimiento. Amante de la paz, enséñanos paciencia en el sufrimiento. Modelo de obediencia y de delicadeza, enséñanos paciencia en el sufrimiento. Heroica en el sacrificio, enséñanos paciencia en el sufrimiento. Perfecta en simplicidad, enséñanos paciencia en el sufrimiento. Notable por su confianza en Dios, paciencia en el sufrimiento. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, sálvanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, gentilizamente óyenos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Padre Todopoderoso, concédenos que la devota vida de Santa Rosa de Lima nos pueda guiar en nuestro camino de fe y que podamos llegar a ser dulce fragancia de Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Decimos las oraciones de los fieles. Pedimos al Señor que por su inmensa misericordia nos conceda la gracia de escuchar las peticiones que traemos hoy a su presencia y oremos. Danos, Señor, la esperanza y la paz. Por el Papa Francisco, los obispos, los presbíteros y diáconos y todos los que tienen responsabilidades en la Iglesia, para que vean en ellos una tarea de servicio a todos los hombres y mujeres del mundo, oremos. Padre, te pedimos por nuestros gobernantes, haz que tu misericordia guíe sus direcciones y que los pueblos vivan en paz, armonía y prosperidad, oremos. Padre, te pedimos por las familias cristianas, crezcan en la aceptación de tu palabra y el cumplimiento de tus mandatos, oremos. Padre, te pedimos por todos nosotros, aumenta nuestra humildad, haznos dóciles a tu voz, oremos. Padre, te pedimos por todos aquellos que sufren en cuerpo y en el espíritu, para que una palabra tuya les llene de misericordia y acoja tu salvación, oremos. Por todos los que estamos aquí, para que el Señor nos ayude a aceptar con amor tantas situaciones adversas como nos llegan y nos dé su gracia para que la vivamos en aceptación, alegría. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú nunca desoyes las peticiones que tus hijos te presentan con fe. Por Jesucristo nuestro Señor.
para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos para esta Eucaristía, a fin de que, a cambio de ofrecerte lo que tú nos has dado, podamos recibir de ti tu misma vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene, determinaste el ciclo de las estaciones y formaste al hombre a tu imagen y semejanza, porque lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabara. Por Cristo nuestro Señor, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, en Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo David, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos. Por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que jamás me aparte de vos. Amén. Oremos. Tú que nos has hecho partícipes de la vida de Cristo en este sacramento, transfórmanos, Señor, a imagen de tu Hijo, para que participemos también de su gloria en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de leer el boletín, para que se informen con respecto a primeras comuniones y bautismos y otras cosas que hay. Si no tienen internet, pueden adquirir una copia a la entrada de la oficina. Seguimos adelante con la novena. Hoy fue el tercer día, mañana será el cuarto día. Entonces tendremos la misa con la novena a las próximamente. Entonces tendremos que celebrar la misa a las 9 de la noche, el martes. Los otros días seguimos como siempre, a las 7 de la noche. El Señor esté con ustedes. Nos bendiga Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La misa se ha terminado, nos podemos ir en paz. Tengan un feliz día.